El recuperar la historia fue un ejercicio académico fuerte, el apropiarse de esa historia en toda la comunidad. Siempre encontrábamos resistencia, siempre habían personajes y líderes que habían participado con el Partido Liberal y el Partido Conservador en sus gestas, que ellos lo llaman, y eso le ponían resistencia a este tipo de conceptualización y de ese proceso histórico de los indígenas del macizo colombiano. En el año 67 que yo llego aquí, las colonias aún no se habían organizado. Las colonias son ya un poquito más arriba porque que yo recuerde el finado Eustacio Chicangana, que era uno de los promotores, y otro compañero de apellido Hormiga, que eran los promotores de la invitación. O sea, se inicia a invitar, los mayores empiezan a reunirse para tratar de decir, bueno, aquí nos está pasando algo, los patrones que nos están dando trabajo nos están solicitando que nos cambiemos los apellidos. Ellos se resisten al cambio de apellidos y entonces buscan cómo organizarse para buscar dentro del municipio una organización que los pueda proteger. Anualmente nos programamos, hacíamos rifas para hacer algunas actividades para llevar a Río Blanco actos culturales, porque nosotros siempre en agosto era el mes del retorno. Entonces íbamos y llevábamos actividades, por ejemplo llevábamos teatro, danzas. Trabajo comunitario alrededor de la minga que la hacíamos, pero no le dimensionábamos el importante trabajo social de cohesión que se desarrolla a partir de eso. No solamente como el trabajo físico, sino otras dinámicas que se desarrollan alrededor de ella, como es el diálogo, el conversar, el reconocerse, el recordar la historia, el de recrearse, el de reírse, muchas cosas. Tener la posibilidad de, a partir de esos encuentros orales en trabajo, en mingas, de empezar a hablar de cabildo, del gobernador de cabildo. Y cuando hablamos de cabildo y de gobernador de cabildo, era el concepto de autoridad enorme, que lo habíamos desperdiciado o se había desperdiciado porque el bipartidismo y el Estado había colocado en las instituciones donde deberían estar las autoridades tradicionales, había colocado el inspector de policía. Nosotros como colonia hacíamos reuniones, había un sitio especial que nos alquilaban en la Portada al Mar, hacíamos reuniones iniciales ahí, nos llegamos a reunir hasta unas 60 personas, la mayoría adultos. Conformada por colonias, estaba la colonia, pues la que era la integración veredal, la colonia Río Blanqueña, la colonia de Huachicono, y ya se estaba conformando otra que era de Río Negro. Sí, entonces, pero todos eran de allá mismo del macizo, todos conocidos. Comentar las necesidades que había en el pueblo y lo que gustaría que hubiese luego a través del tiempo, haber un progreso para el pueblo, algo diferente, que se hiciera conocer la comunidad. Y cuando ya se consiguieron más sitios para reunirse, entonces las hacíamos en diferentes sitios y una vez en el año tal vez hacíamos una integración donde todos pudiésemos participar. De ahí conocí a unas personas interesadas en hacer una organización como para dar a conocer la región, o sea, el sitio, el resguardo de Río Blanco. Entonces conocí a personas como Mari Rolando Campos Chicangana, como Romeiro Campos Chicangana, unas niñas de apellido Piamba, los hermanos Luna, Sevilla, que estábamos ahí pero liderado por Ari Rolando Campo, quien era la persona interesada en que ese proceso se llevara a cabo. Entonces, en el año 82, en el año 80, 82, se creó Acción Cultural Rioblanqueña, que en sus estatutos solo se podían
vincular personas de la región, es decir, de Río Blanco. Ya Acción Cultural Rioblanqueña sí nace en los años 80, 85, nace Acción Cultural Rioblanqueña. Anteriormente fue la colonia rioblanqueña, luego ya viene Acción Cultural Rioblanqueña, que son los mismos mayores, los mismos dirigentes que empiezan a darle como la trascendencia y a tratar de invitar a más jóvenes para mantener ya la recuperación y mantención de la cultura y la identidad como indígenas. Y bueno, nos fuimos interesando por muchas cosas que interesaban al grupo y que interesaban pues a la comunidad, como fue volver al resguardo, colaborar con una biblioteca, construimos una biblioteca como 800 obras y bueno, pues sí, hicimos ese tipo de cosas, regresábamos al resguardo para potenciar el trabajo de las chirimías, para hablar de los tejidos, para hablar de la cultura. Hacíamos un gran evento como de una semanita, de los cuales 3 días dedicábamos a hacer actividades culturales. En 1994 pertenecí a la organización ACUR siendo la presidenta. En ese tiempo pues sí nos reuníamos así también. ¿Cuál era en ese motivo? Era como unirnos entre todos los paisanos de allá del macizo, pero pues entonces habíamos diferentes, hacíamos actividades como paseos, íbamos al Huila, hacíamos paseos de los mismos equipos, íbamos a Popayán, Armenia, Bogotá y al mismo macizo. Y las actividades ya empezamos en lo que fue a organizar lo que era cultura, que era danzas, entonces íbamos a hacer presentación de danzas y básquet y fútbol. En ese tiempo pues había unas personas así como así los que más recuerdo, que más era Ari Rolando, Ancísar Magín, Laureano Itaz, y ahí entre todos también ya estamos aquí, que estamos presentes, que está Clementina, está Nilson, ellos también compartiendo con nosotros, son Diva Santiago también. Resulta que ACUR, la intención de ACUR y siempre su cabeza, que era Rolando Campo, su meta era integrar todos los yanaconas, porque los yanaconas eran 5 resguardos. En el año 96 yo llego a asumir la presidencia de Acción Cultural Rioblanqueña. Ahí me entero que existe Acción Veredal. Y dentro de los análisis que se hace es que en algún momento Acción Cultural Rioblanqueña empezó a asumir el rol de la organización política de Acción Cultural Rioblanqueña con el propósito de abrir el espacio a los demás resguardos, porque Acción Cultural Rioblanqueña es creada únicamente por un resguardo, el resguardo indígena de Río Blanco. Y nosotros, los indígenas yanaconas, pertenecemos a 5 resguardos ancestrales y uno que por alguna razón le quitaron su autonomía de resguardo. Entonces son 6. Entonces esos 6 pueblos se encuentran aquí en Cali y tratan de emerger dentro de Acción Cultural Rioblanqueña, pero los estatutos de Acción Cultural Rioblanqueña no permiten eso. Cuando era la organización, que era ya lo que era CUR, sí ya había lo que era había un presidente, ya había una junta directiva. Entonces ahí ya se empezó a sacar el Consejo de Cultura, el Consejo de Deporte. Allí fue por votación de la misma comunidad, porque pues nos reuníamos, presentamos unas planillas. Entre la planilla que estuve, pues fue la elegida. Yo cuando llegué, fue a ir hacia encuentros, pero entonces a uno más le gustaba el deporte y a mí pues me llamó la atención, era más participar dentro de lo directivo. Entonces siempre estaba más ahí con ellos. Nos sentamos a dialogar con algunos dirigentes, a mirar cómo hacemos apertura de los estatutos de Acción Cultural Rioblanqueña para que se haga inmerso todos los indígenas yanaconas del macizo colombiano en ella. Nos encontramos que hay algunas pequeñas dificultades. En ella está Acción Veredal, que es la que maneja deportes, y Acción Cultural Rioblanqueña, que sigue dirigiendo la parte política, cultural de la comunidad indígena de Río Blanco. Pero empezamos a llegar de los diferentes resguardos. Yo del resguardo indígena de Río Blanco, de Huachicono, casado con una indígena del resguardo de Río Blanco, pude llegar a la presidencia de Acción Cultural Rioblanqueña.